Vamos a entrar en materia. Hoy me corresponde presentarles el capítulo quinto. Antes quisiera recordarles a ustedes, si han seguido esta serie de lunes a las explicaciones sobre los capítulos anteriores, sin embargo es bueno recordar, esta carta encíclica del Papa Francisco tiene 8 capítulos. En los primeros 4, el Papa en el primer capítulo definió la situación en la que estábamos viviendo antes de la pandemia. Y él en una ocasión dijo a propósito de eso, que se le cayó el maquillaje a nuestro estilo, a nuestra, entre comillas, cultura que se estaba haciendo de la globalización, que inició, casi todos lo señalan, en la entrada del siglo XXI, del año 2000. Y esta entrada de la globalización, todo el mundo pensábamos que con las tecnologías de comunicación el mundo iba a ser más solidario, conociéndose las realidades de todas partes, pero poco a poco resulta lo contrario. Como dice ahí el Papa, el mundo se empezó a cerrar, a poner muros, a poner dificultades para poder establecer esta relación fraterna que el Papa nos presenta en su encíclica. Por eso el capítulo primero es las sombras de un mundo cerrado. Y ante esto viene la pandemia. El capítulo segundo nos presenta con este título que hay un hombre caído, como en la parábola del samaritano, del buen samaritano, que atiende a ese hombre caído, herido, malherido, que ha sido atracado. Entonces el capítulo segundo dice, un extraño en el camino. Tantos que han sido perjudicados durante este tiempo, no solo en la pandemia, sino en esta inequidad social, en esta desigualdad tan grande que fue creciendo a medida que parecía que íbamos camino de un desarrollo integral, en que íbamos a ser todos beneficiados. Así lo explicaban entonces los economistas de principios del siglo. Sucedió lo contrario. Se ahondaron los abismos de las diferencias en todas las sociedades del mundo, todas, incluidas las del primer mundo. Entonces por eso dice, aparece un extraño en el camino. Y este extraño del camino, nos dice en el capítulo tercero el Papa Francisco, nos obliga a pensar y gestar el mundo que queremos. Y el Papa dice, un mundo abierto. En vez de cerrarnos, abrirnos. En vez de estar pensando que yo resuelvo mis problemas solo, como país, como pueblo, pensar en que todos somos una familia, una fraternidad, como enseñó Jesús al venir al mundo. Y viendo este capítulo tercero, entonces el Papa propone en el cuarto que hay que preparar nuestro corazón, que hay que disponernos con esperanza al mundo abierto, entero, fraterno, solidario. Y el capítulo quinto, al cual vamos a abordar esta noche, pues tenemos qué se necesita para que este sueño de un mundo abierto, de un mundo en donde nos sintamos hermanos, ¿qué se necesita hacer? Una política mejor. La mejor política, se titula este capítulo el Papa. Por eso es muy interesante lo que vamos a platicar y comentar, y a partir de sus preguntas también, con mucho gusto responder. Los capítulos siguientes, se los digo brevemente para que ubiquen, con una mejor política, entonces dice el Papa, nos preparamos para un capítulo sexto, diálogo y amistad. De la relación viene la amistad. Si no hay relación, no hay amistad, no hay amistad. Entonces, él ahí señala en el capítulo sexto, será el próximo lunes, diálogo y amistad social se genera con una mejor política. Y el capítulo séptimo, entonces, propiciar estos caminos de reencuentro, cuando todo el mundo se iba encerrando en sí mismo, internamente e incluso en los países. Entonces ahora hay que reencontrarnos, hay que volver a tener relación entre nosotros.
Y finalmente el capítulo 8 dice también las religiones debemos de estar al servicio de la fraternidad del mundo, no pelear entre nosotros, sino como ya decía el Papa Benedicto XVI, es increíble que pueda producirse guerras por motivos religiosos como ha sucedido en la historia muchas veces. Y el Papa Francisco dice es la hora en que las religiones estemos ayudando, sirviendo para crear la fraternidad en el mundo entero. Pues esta es la carta encíclica del Papa que la tituló Sobre la fraternidad y la amistad social. Pero entremos al capítulo 5. Vamos a ver este capítulo 5 que es sumamente interesante. Lo primero que dice el Papa, dice en el número 180 de la carta, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Cuando una política busca el bien común, realizamos la caridad. Es hermoso. Por eso la vocación, los que ahorita me escuchan y tengan esa vocación de liderazgo social, no le tengan miedo a la política. Hay que entrar a actuar para generar estas políticas públicas que definen el estilo de vida de una sociedad. Por eso es una gran, altísima, dice el Papa, altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Y este capítulo, el Papa lo presenta en cinco subcapítulos. La primera sección es la necesidad de esta mejor política. Lo segundo es qué tiene la actual política, por qué no funciona, los males de la actual política. En el tercer sector pone los puntos centrales para desarrollar la mejor política, cuál es el punto de partida y qué es lo que hay que promover. En el cuarto punto propone qué presupuestos han sido equivocados, erróneos, y tenemos que superarlos. Y finalmente en el quinto capítulo, el quinto subcapítulo, es pensar y preparar el futuro. Pensarlo y prepararlo. Vamos pues adentrándonos en cada una de estas secciones que tiene el capítulo 5. Necesidad de la mejor política. Dice el Papa, ante la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles, que respete las diversas culturas, hace falta, y enumera cuatro cosas que nos hace falta. No está tan complejo, no está tan complicado entender esto. Nada más son 4 cosas que dice el Papa que hace falta. La primera, como ya lo dijo al señalar la vocación altísima, hace falta una mejor política. ¿Y cómo se logra esa mejor política? Siempre poniendo como finalidad el servicio del verdadero bien común, aquello que ayudará a la mayoría, a todos, va a ir siendo benéfico para todos. Segundo, dice el Papa, ¿qué más hace falta? Participación social, política y económica que incluya los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno. Un gobierno tiene que estar sostenido por su sociedad. Un gobierno tiene que tener estas relaciones con la sociedad. No hay nadie que solito pueda decir las cosas que se necesita hacer, sino que se necesita escuchar lo que necesita la gente para ir buscando esas políticas que respondan. Entonces dice el Papa, esa participación social, política y económica para animar las estructuras de gobierno. Y en eso señala el Papa un punto muy concreto. Allí hay que tener en cuenta que hay que incorporar a los excluidos, a los que han estado marginados, a los que no han sido tenidos en cuenta para nada, considerarlos como alguien que no aporta. Hay que tener esa incorporación de los excluidos, socialmente hablando, para incorporarlos en la construcción del destino común. Y sin ellos, dice el Papa, así lo dice claramente en el 169, sin ellos la democracia se atrofia, no camina.
La democracia necesita la participación de todos. Y en lo tercero que hace falta, dice el Papa, una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de las mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. El hombre siempre está tentado al vicio para cuando ya solo piensa en su interés, en su propio beneficio, cuando pierde el sentido del bien común. Entonces dice el Papa, se necesita estar pendiente de las instituciones para reformarlas y puedan ser servidoras reales de las necesidades de la sociedad. El cuarto aspecto que dice que hace falta para una mejor política es generar un pueblo vivo, dinámico, con futuro, abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. Estamos casi siempre pensando que solo los que piensan como yo, con ellos vamos a resolver el problema, ¿no? Solamente consensando, poniéndose al diálogo con los demás, es como se logra ese beneficio del bien común. Esto es lo que señala el Papa respecto a la necesidad de la mejor política, lo que hace falta hacer. En el segundo sección señala la actual política, cuáles son los males de la actual política. Y pone 4. Esto no se extiende mucho, va a los puntos centrales. Los males de la actual política, dice el Papa, el primero es ignorar la legitimidad de la noción de pueblo. Hay que distinguir, ahí dice el Papa, en el número 157, entre pueblo y populismo. Entre pueblo y populismo. El pueblo se entiende cuando todos están participando, cuando todos están actuando, cuando todos están entrando en acción de forma organizada y en conjunto. Y populismo es cuando solamente la política está buscando el que esté contenta de lo que está haciendo el gobernante. Entonces, aquí pone ese primer mal de la actual política. El segundo punto que señala el Papa es el inmediatismo ha degradado el liderazgo popular. ¿Qué significa eso del inmediatismo? Cuando el gobernante quiere resolver al instante y entonces solamente busca resultados inmediatos. Tenemos que tener visión de futuro. Hay cosas, y la mayoría, sobre todo cuando se trata de políticas públicas, que se necesitan años, decenios para lograrlo. Entonces, el inmediatismo, el solamente resolver los problemas inmediatos, eso ha degradado el liderazgo popular. El tercer mal que tiene la actual política, el Papa se dice, el panorama mundial presenta muchos falsos derechos. Este es un punto fundamental. Todos quieren tener derechos, pero no todos son auténticos los derechos. Entonces hay hoy muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos que quedan fuera de la protección, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. Entonces aquí el Papa señala este tercer punto de los males de la actual política y esto lo refiere mucho al nivel internacional. El cuarto mal que observa el Papa es la trata de personas. La trata de personas que no respeta la dignidad del ser humano y que utilizan a los otros para fines perversos, como es el secuestro de niños para robarles sus órganos, como es el secuestro de mujeres para darlas a la prostitución. En fin, dice el Papa así con estas palabras, es una vergüenza para la humanidad que la política internacional no debería seguir tolerando. Porque esto si se da es porque se tolera, lamentablemente. Estos son los males que señala en la sección segunda. Y ahora en la sección tercera,
el Papa señala los puntos centrales que hay que desarrollar. Entonces, ¿qué hay que hacer ante estos males? ¿Qué hay que hacer? Primero, dice el Papa, una vida digna a través del trabajo. Hay que promover que la gente tenga trabajo. Y para el trabajo suficiente para tener una vida digna. Satisfacer las necesidades básicas. No para hacerse ricos ni para ser codiciosos, sino una vida digna, una vida humanamente buena. El segundo aspecto dice hay que promover una organización mundial eficiente. Hay muchos problemas que si no se ponen de acuerdo los países, el Papa lo observa, dice entonces no se van a resolver muchos problemas. Y tercero, es necesario también promover que se afronte el egoísmo humano para promover la superación de intereses individuales o de su grupo con intereses mezquinos. Hay grupos que se fundan, se promueven, pero con buenas intenciones, pero hay otros que no. Entonces, dice, hay que afrontar el egoísmo humano, hay que hacerlo notar, hay que señalarlo. ¿Y qué más hay que promover? 4, dice el Papa, la educación. La educación para desarrollar hábitos solidarios, no nada más en beneficio del individuo, sino que seamos solidarios, que nos ayudemos unos a otros. La vida humana integral, la hondura espiritual. Este cuerpo funciona por nuestro espíritu y si no trabajamos la educación de la espiritualidad, se pierde, se va en las líneas de los males que acaba de escribir el Papa en la sección anterior. La tarea educativa entonces debe de contemplar hábitos solidarios, la vida humana integral, la hondura, la profundidad espiritual y la calidad de las relaciones humanas. No, esto de groserías, violencia, agresión, es lo que tenemos que superar, tenemos que trabajarlo, promover para trabajarlo. El valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano, independientemente de sus ideas, sentimientos, prácticas y aún de sus pecados, tal cual lo dice el Papa en el 167 número. Y finalmente, hay que promover la caridad política. ¿Le suena raro esta palabra, verdad? Caridad política en la apertura a todos, cuando tenemos en cuenta a todos. Eso es caridad política. En la sección 4 tenemos la superación de ciertos presupuestos que han dañado, que han sido causas de que estemos con estos males actuales en la política internacional y entre las mismas naciones. ¿Qué nos dice el Papa que hay que superar? 1, el mercado solo, es decir, todo lo que es comercio, economía, financieramente hablando, el mercado solo no resuelve todo. Aunque otra vez pretendan plantear este dogma de fe neoliberal, dice el Papa, un capitalismo salvaje, que era la otra expresión que se usa para esto, fe neoliberal, es decir, creer que el capitalismo por sí mismo va a resolverse, que haya mucha riqueza. No, se necesita una organización social. Y, dice el Papa, es necesario volver a llevar la dignidad humana al centro, que sea el punto central del desarrollo. Y que sobre este pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que se necesiten. Es decir, no todo lo resuelve la economía y el financiamiento, sino se necesitan políticas públicas para las estructuras sociales alternativas que vayan poco a poco haciendo superar a la gente más marginada y excluida. Y finalmente señala el Papa otro presupuesto: evitar el señalamiento de populistas a los que defienden los derechos de los más débiles de la sociedad. Se confunde. Es decir, el populismo es aquel que solamente está buscando el beneplácito de la gente. En cambio, el verdadero populista
que hace pueblo es el que defiende los derechos de los más débiles de la sociedad. Esto es los presupuestos que señala el Papa, estos 3 presupuestos. Y finalmente, la última sección para empezar a ver qué preguntas nos están ya llegando, ya están siendo aquí recogidas. Y vamos a ver, la quinta, pensar y preparar el futuro. Pensar y preparar el futuro. ¿Cómo lo podemos hacer pensar y preparar el futuro? Nos dice el Papa, percibiendo y valorando la dignidad del otro. Tenemos que empezar nosotros, cada uno de nosotros, y especialmente nosotros los cristianos y católicos, valorar la dignidad del otro, respetando su estilo y su cultura, e integrar a todos en la sociedad. Este es el núcleo del verdadero espíritu de la política, dice el Papa. Este es el núcleo central, la, el respeto y la valoración de la dignidad del otro. Aquí muestra su valor el principio de la subsidiariedad, inseparable del principio de la solidaridad. Solidaridad es que yo ayudo al otro, pero de manera subsidiaria. Es decir, no lo voy a hacer todo por él, él también tiene que poner de su parte. Entonces, ayudo solidariamente, pero subsidiariamente. El Papa, pues, recuerda estos principios de la doctrina social de la Iglesia, fundamentales. El segundo punto que dice cómo pensar y preparar el futuro, hay que estar con los más pequeños, los más débiles, los más pobres. Deben enternecernos. El Papa le gusta mucho esta palabra de enternecer, o sea, de que nuestro corazón se compadezca del otro, pero no se compadezca simplemente lamentando, sino que sea un compadecernos para ayudar, solidaria y subsidiariamente. Y recordando que tienen derecho de llenarnos el alma y el corazón. Si cuando nosotros ayudamos a alguien y lo vemos que responde y sale adelante, eso satisface el alma y el corazón, dice el Papa. Si ellos son nuestros hermanos y como tales tenemos que amarlos y tratarlos. Ellos son nuestros hermanos. El tercer punto dice cómo pensar y preparar el futuro. Pensar en los que vendrán. Pensar en los que vendrán. Esto, dice el Papa con toda claridad en el 178, particularmente los políticos siempre, por el inmediatismo, solo piensan en los fines electorales y no piensan en las siguientes generaciones, sino en este momento. Hay que tomar el poder. Dice el Papa, no, lo que exige una justicia auténtica es pensar en los que vendrán. ¿Por qué? Porque la Tierra, nuestro planeta, es un préstamo de cada generación que la recibe y la debe de transmitir a la generación siguiente. Aquí se conecta mucho con todo lo que explicó el Papa en la Laudato Si y en Querida Amazonia, en todo el aspecto del cuidado de la creación de esta casa común. Entonces, este es también para pensar y preparar el futuro. Tenemos que entregar un mundo mejor, no un mundo peor que ya está deteriorándose. Y finalmente, dice el Papa, con gran nobleza hay que desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros. En eso consiste la superación del inmediatismo. Hay que trabajar sabiendo que yo tengo 70 años, por ejemplo, y tengo que pensar en los que están jóvenes. ¿Para qué? Para que gocen de una situación mejor de la que yo gocé. Eso es lo que necesitamos meternos en la cabeza. Que le dejemos a los que vienen, las generaciones siguientes, un mundo mejor, dice el Papa. Con gran nobleza desatar pues procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. Quienes hemos recibido un acompañamiento y un amor muy grande en nuestra familia,
cuando ya perdemos a nuestros padres, pero vemos todo lo que hemos recibido gracias a ellos, a su entrega, a su trabajo, es una gran satisfacción. Pero ahora a la vez nosotros tenemos que hacerlo a quienes nos van siguiendo. Y termina el Papa diciendo que también es importante para pensar y preparar el futuro, con gran nobleza desatar estos frutos y realizando una buena política que une al amor la esperanza. O sea, no solamente basta amar, sino hay que generar esperanza. La confianza en las reservas del bien. El corazón del hombre, el ser humano, muchas veces pensamos es que somos muy frágiles, caemos en cualquier pecado, en cualquier tentación, en cualquier situación. Pero no es solo eso, sino tenemos un corazón que late cuando hacemos el bien, cuando ponemos confianza en que también el otro tiene un corazón y tiene que responder. Hay que hablarle, hay que llamarle, hay que propiciar que descubra la bondad que existe y que Dios ha puesto como semilla en su corazón. Y el Papa termina con una conclusión, este capítulo 5, muy interesante, haciéndole un planteamiento a todos los que detectan o han detectado una autoridad política y a los que quieren participar con un liderazgo político. Dice así: un político y estadista debe recordar que después de unos años, reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? No, dice el Papa, esa no va a ser la pregunta que me venga a la cabeza. Las preguntas quizá dolorosas serán: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? ¿Lo dejé mejor o lo dejé peor? Esas son las preguntas que nos van a venir al paso del tiempo cuando ejercemos una responsabilidad. Pues este es el capítulo 5. Espero que les sirva de conocimiento, de interés, y ustedes se metan más a profundidad. Es una síntesis de esto que les he presentado, que está puesta aquí en unos cuantos renglones, pero ya leyéndolo ustedes espero que tengan mucha más interés y puedan salir adelante